Algo te ha sucedido en este momento, y lo que estaba atascado en tu vida finalmente comienza a ceder, porque el tiempo de la espera agotadora ha llegado a su fin. Detente. Hagas lo que hagas ahora, detente. Lo que voy a decir no es para todos los que están escuchando, sino específicamente para ti, que sientes el peso de este jueves como si una barrera invisible estuviera a punto de romperse. Has llevado una carga que nadie a tu alrededor puede ver, una presión que no tiene nombre, pero que drena tu energía apenas abres los ojos. Existe una razón para esa urgencia que sientes ahora, y hasta el final de esta conversación reconocerás las señales que han estado golpeando tu realidad. Identificarás el patrón oculto que ha mantenido lo tuyo fuera de tu alcance, y recibirás la claridad sobre el sello de liberación que marca este preciso momento. Has vivido ciclos donde te esfuerzas, donde siembras, donde insistes, pero la cosecha parece siempre suspendida, como si algo estuviera bloqueando el paso. Te has sentido agotado, no por falta de voluntad, sino por intentar cargar lo que ya no es tu responsabilidad. Te has despertado sistemáticamente a la misma hora de la madrugada, a menudo alrededor de las 3 de la mañana, en un estado de alerta donde la mente no se calla y el corazón parece escuchar un llamado que aún no logras traducir. Has notado que conversaciones que antes tenían sentido ahora suenan vacías, y has percibido números repetidos apareciendo en lugares que no tienen conexión lógica, señales de que tu frecuencia se está ajustando para una ruptura. Todo esto no es señal de desorden, es la señal de que tu estructura antigua está siendo desmontada para que la nueva pueda finalmente manifestarse. El cansancio que sientes es, en realidad, la resistencia de lo que debe ser dejado atrás. La distancia que sientes de los lugares antiguos es el alineamiento ocurriendo a un nivel que no puedes ver, pero que ya empezaste a sentir. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado. Respira hondo conmigo ahora. Deja que esta percepción baje de la mente al pecho. Quédate con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, no necesitas hacer fuerza para entender lo que está sucediendo. Si al menos una de estas señales tocó algo en ti, si tus hombros bajaron en algún momento mientras nombraba tu rutina silenciosa, escribe el número 888 en los comentarios. Tus dedos escribiendo esos números son tu espíritu diciendo sí a la ruptura que pediste. El número 888 es la frecuencia del desbordamiento, la firma de que lo que estaba represado encontró la salida. Es el menor acuerdo posible, pero es tu marca de reconocimiento. Escribe 888 y vuelve aquí conmigo, porque la capa que está debajo de todo esto es donde ocurre el verdadero movimiento. Has operado bajo un mecanismo que, hasta ahora, permaneció invisible a tus ojos.
El patrón que ha regido tus días es el intento persistente de tirar de cuerdas que ya no están atadas a nada. Te esfuerzas, aplicas tu energía, inviertes tu intención, pero las cuerdas están sueltas en el vacío. Ya no sostienen la estructura que intentas mantener. Lo que confundes con fidelidad o persistencia es, en realidad, solo el hábito de sostener lo que ya deberías haber soltado. Te has convertido en un maestro en sostener el peso de algo que ya no tiene función, porque tu formación, allá atrás, te enseñó que el valor de tu existencia dependía de tu capacidad de mantener todo unido, aunque las piezas ya estuvieran desgastadas. Imagina ahora, profundamente, un patio antiguo que pertenece a una casa que siempre supiste que era tuya, pero que nunca tuviste permiso para habitar plenamente. Ese patio estuvo oculto por muros construidos por voces que vinieron antes que tú, voces que por miedo o necesidad de supervivencia silenciaron tu propia melodía. Lo que sientes como un freno ahora no es falta de capacidad, ni un error de camino. Es solo el eco de esa formación antigua que puso a dormir tu voz interior para que pudieras sobrevivir al ambiente donde creciste. Nunca viste ese patio, pero tu alma siempre caminó por él en sueños, sintiendo el vacío de no poder plantar nada nuevo. El patio está ahí, esperando que retires las piedras de la indiferencia y la autocrítica que fueron apiladas sobre él. Si algo dentro de ti acaba de sellarse, si la imagen de ese patio que traje ahora cayó exactamente en el lugar donde guardaste tu silencio, escribe las palabras «estoy listo» en los comentarios. Deja que este reconocimiento externo fije lo que acaba de encontrar asiento dentro de ti. El acto de escribir esas palabras convierte al testigo en permanente en tu propio registro de vida. Lo que está escrito es lo que se manifiesta, y al declarar que estás listo, retiras la mano de esa cuerda que no sujeta nada y permites que el patio se abra. Escribe y vuelve aquí conmigo. La solución para la presión que sientes no es añadir más esfuerzo, sino practicar el retorno. No necesitas construir una nueva vida, solo necesitas desaprender la resistencia que creaste al intentar controlar lo incontrolable. Lo que llamo el sello de la mañana es la práctica más simple que tendrás. Al despertar, antes de cualquier palabra, antes de cualquier pensamiento sobre lo que hay que hacer o resolver, lleva las manos al pecho y siente el ritmo que ya estaba ahí antes de que nacieras. No pidas nada. No proyectes nada. Solo respira con la conciencia de que la vida que buscas no es algo que vas a alcanzar allá afuera, sino algo que ya habita el centro de tu ser y solo necesita espacio para expandirse. Al soltar la carga, dejas de ser el sostenedor de la estructura y pasas a ser el observador de la obra, permitiendo que la ruptura ocurra sin tu interferencia constante. Ese es el momento en que la presión cede, porque finalmente dejaste de luchar contra el flujo que, en este instante, ya está moviendo todas las piezas a su debido lugar. Si algo de este mensaje confirmó lo que tu espíritu ya sabía, deja que tu like sea tu amén sin palabras. No lo tomes como una métrica de un sistema, sino como una concordancia profunda de que lo que fue nombrado aquí fue nombrado correctamente y encontró su lugar en la verdad de tu ser. Es un gesto simple de reconocimiento, un sello que pones sobre este instante para confirmar que el mensaje llegó al destino correcto. Respira hondo. Siente el peso saliendo de tus hombros y permite que este pequeño gesto de concordancia prepare tu corazón para lo que aún debe ser entregado. ¿Hay alguien en tu vida que necesita exactamente este mensaje en este instante? Piensa en esa persona que viene esforzándose mucho más que todos los demás a su alrededor y que aún así ve la puerta seguir cerrada día tras día. Alguien que anda callado de una manera que nadie alrededor puede explicar, cargando una carga que nadie más percibe. Es esa persona que sostiene una postura firme ante el mundo,
pero que por dentro está agotada de tanto intentar mantener todo en su lugar. El rostro de esa persona acaba de aparecer en tu mente mientras yo hablaba, y no es casualidad. Envía este video a esa persona. No lo hagas como quien recomienda un contenido o comparte una idea. Hazlo como quien entrega una llave. Del mismo modo que esta revelación llegó a ti por un aviso de lo alto, debe llegar a esa persona como una confirmación de que el tiempo de espera está llegando a su fin. Antes de que esto termine, escribe las palabras «Soy el elegido» en los comentarios. No escribas como quien desea algo o como quien expresa una esperanza vaga. Escribe como quien firma un contrato, como una confirmación definitiva. El acuerdo que se ha estado formando en silencio entre el cielo y tu oído es un pacto del cual vivirás el resto de esta estación. Escribe despacio, con la conciencia plena de lo que esas palabras significan para tu trayectoria. Deja que tus dedos hagan lo que tu espíritu ya está haciendo en silencio. Has sentido la presión subir, como si el aire a tu alrededor se estuviera volviendo denso, preparando el suelo para un cambio que ya no puedes contener. Lo que está atascado en ti no es una falla, es una energía que alcanzó el límite de la compresión. Lo que vives ahora es el último suspiro de un ciclo que insistió en permanecer, pero que el tiempo ya decretó que debe ceder. Hay algo muy específico que sucede hoy, una interrupción en la línea de tiempo que has estado trazando. Y esa interrupción tiene nombre y propósito. No solo estás escuchando, estás siendo reposicionado. Hasta el final de esta conversación, reconocerás las 4 señales de que tu estructura actual se está deshaciendo para dar paso a algo nuevo. Entenderás el patrón oculto de retención que ha impedido que el flujo de tu vida siga su curso natural. Y más importante que todo, hay una llave de liberación que te voy a entregar, algo que llevas sin saber y que ahora, al ser nombrado, destrabará lo que parecía imposible de mover. Has notado la extrañeza de lo cotidiano. Esas conversaciones que, hasta hace poco parecían llenar tu día, ahora suenan como ecos vacíos en una sala grande. Te has despertado sistemáticamente en la calma de la madrugada, alrededor de las 3 o 4 de la mañana, con una claridad mental que no pertenece al mundo común. Es como si tu espíritu estuviera siendo llamado a una vigilia que aún no sabes explicar. Y están esos números, esas repeticiones numéricas que surgen cuando menos lo esperas, como recordatorios de que la realidad física es solo la capa más fina de un océano mucho más profundo. Es el menor acuerdo, pero es real. Escribe 888 y vuelve aquí conmigo. El diagnóstico es simple, pero raramente es visto. Has operado como alguien que sostiene los extremos de cuerdas que ya fueron cortadas atrás. Aún tiras con fuerza, aún tensas los músculos para mantener una realidad que ya no tiene sustento, confundiendo tu agotamiento con fidelidad. Pero la fidelidad, cuando se aplica a un ciclo que ya murió, se convierte en una prisión. No estás fallando por no poder mantener lo que está puesto. Estás fallando en no soltar lo que ya no te sirve. El patrón de presentarte ante un público que nunca estuvo mirando, que nunca estuvo atento a tu esfuerzo, es lo que drena tu vitalidad. Imagina un patio antiguo, olvidado en el centro de tu propia historia. Durante años te enseñaron a mantener ese patio barrido, las cercas pintadas, el césped cortado, creyendo que, si todo estuviera perfecto e impecable, algo finalmente entraría por los portones. Pero el patio es solo el lugar de la espera, no el lugar del encuentro. La formación que recibiste, la educación que moldeó tu carácter, exigió que fueras el centinela del silencio. Aprendiste a apagar tu propia voz para no perturbar el orden establecido. Es como si hubiera un suelo profundo bajo tus pies,
una raíz que busca agua en un pozo que fue sellado hace generaciones por miedo o por olvido. No eres el centinela, eres el dueño del patio que puede abrir las puertas y dejar entrar la luz. Deja que el reconocimiento selle donde acaba de aterrizar. Escribe, y vuelve aquí conmigo. La solución no es construir un nuevo patio. Es simplemente volver hacia adentro y reconocer que nunca estuviste solo en esa estructura. La práctica es el sello de la mañana. En el instante en que tus ojos se abran, antes de cualquier tarea, antes de cualquier ruido, solo vas a respirar y decirte a ti mismo que la carga ya no te pertenece. No necesitas cargar el mundo hoy, solo necesitas cargar tu presencia. Desaprender es el camino de regreso, es volverse fluido nuevamente, permitiendo que la vida te empuje hacia donde quiere que estés, en lugar de que tú intentes empujar la vida hacia donde crees que debería ir. Suelta la cuerda. Deja caer lo que no es tuyo. Lo que es tuyo, por derecho y por destino, nunca exigió tanto esfuerzo para ser mantenido. Quédate con eso por un instante. Deja que se asiente en la parte de ti que más esperó para escuchar esto, no como una métrica, como una concordancia de que lo que fue nombrado aquí fue nombrado correctamente. Alguien que viene esforzándose más que todos a su alrededor y ve la puerta seguir cerrada. Alguien cuyo rostro acaba de aparecer en tu mente mientras yo hablaba. Envía esto a esa persona ahora. No como una recomendación, sino como una entrega silenciosa, del mismo modo que esta revelación atravesó la barrera del tiempo para llegar hasta ti. Lo que estás sintiendo ahora no es coincidencia, es el reconocimiento de que el ciclo de esfuerzo excesivo que ha mantenido las puertas cerradas está finalmente perdiendo sustentación. Las estructuras que edificaste para protegerte de la escasez están cayendo porque finalmente, comprendiste que la protección real nunca vino de tus manos, sino de tu rendición. Desaprender no es un acto de debilidad, sino el ejercicio de una fuerza que temías usar, la fuerza de simplemente ser. Al soltar la cuerda que ya no sujeta nada, no quedas a la deriva. Te permites flotar sobre la corriente que siempre supo el camino. Es un cambio de frecuencia tan profundo que el mundo a tu alrededor puede extrañar tu silencio, pero tu espíritu reconoce la paz que eso trae. No como un deseo, no como una esperanza, como una confirmación. Escribe despacio. Has buscado una respuesta que parece estar siempre un paso adelante de tu percepción, como una sombra que se disipa apenas intentas alcanzarla. El título que te trajo hasta aquí no es un azar, ni una coincidencia de calendario. Es el marcador temporal de una interrupción definitiva. Algo que estaba atascado por meses, tal vez años, encontró hoy su fecha de expiración. Hay una presión silenciosa que cargas, una sensación de que estás golpeando una pared de vidrio, viendo lo que deseas, pero sin poder cruzar al otro lado. Respira hondo conmigo. Deja que esa conciencia inunde tu pecho ahora. Quiero que reconozcas 4 señales específicas que se han repetido en tu jornada reciente. La primera es la aceleración del tiempo, donde los días parecen horas y aún así sientes que no has concluido nada. La segunda es el despertar repetido en la madrugada, siempre en horarios que parecen susurrar una urgencia que no sabes nombrar. La tercera es la extrañeza repentina en conversaciones que antes eran tu puerto seguro, como si las palabras de las personas a tu alrededor hubieran perdido peso o color. La cuarta es la repetición de patrones numéricos que aparecen en recibos, relojes o placas, como si el ambiente intentara llamar tu atención hacia algo que insistes en ignorar. Es el menor acuerdo, pero es real. El 888 es la frecuencia del desbordamiento, la señal de que el reservorio que construiste con tanto esfuerzo finalmente alcanzó el límite y necesita derramarse hacia lo nuevo.
Has operado durante mucho tiempo bajo la lógica del esfuerzo solitario, creyendo que si no tirabas de las cuerdas con toda tu fuerza, el escenario se derrumbaría. Pero la verdad que ahora se revela es que esas cuerdas ya no están atadas a nada. Estás tensando la nada. Te estás desgastando para mantener en pie una estructura que ya debería haber caído solo por miedo a cómo sería el silencio después del colapso. Tu diagnóstico no es falta de fe o de competencia, es exceso de apego a lo que ya cumplió su propósito. Hay un patio oculto dentro de ti, una parte de tu esencia que fue puesta a dormir cuando aún eras muy joven, para que pudieras sobrevivir al ambiente a tu alrededor. Ese patio es donde tu voz verdadera habita. Fue silenciada por una formación ancestral, por una necesidad de supervivencia que no era tuya, pero que heredaste como un manto pesado. Imagina ese patio ahora, cubierto por hojas secas y el silencio de años de abandono. Escribe y vuelve aquí conmigo. La solución para este momento no es añadir una tarea más a tu rutina, sino remover el polvo de ese patio que te pertenece. La práctica es simple y no exige que cambies nada en tu día a día, solo que al despertar, antes de cualquier estímulo externo, dediques un instante para decirte a ti mismo que hoy no es un día de lucha, sino un día de recepción. Llamo a esto el sello de la mañana. Es una invitación para que entregues el mando de tu día a aquello que es más grande que tu ansiedad. Al hacerlo, permites que la carga que sostienes sea depositada a los pies de tu propio destino, no como una métrica. Envía esto a esa persona. Lo que estás sintiendo ahora no es coincidencia, es el reconocimiento de que el ciclo de esfuerzo excesivo que ha mantenido las puertas cerradas está finalmente perdiendo sustentación, no como un deseo, no como una esperanza, como una confirmación. Escribe despacio. La presión que has sentido no es un castigo por tu falta de habilidad, sino la evidencia de que estás intentando habitar un espacio que ya se ha vuelto demasiado pequeño para la estatura de tu espíritu. Cuando el agotamiento se instala, no viene para paralizarte, viene para obligarte a pausar y mirar lo que has intentado cargar por tu cuenta. Te has comportado como quien necesita sostener el techo con las propias manos, olvidando que los cimientos fueron asentados en una roca que no depende de tu esfuerzo para mantenerse firme. Cada intento de controlar el desenlace de las cosas, cada plan rehecho hasta el agotamiento y cada vigilia solitaria frente a incertidumbres, nada de eso fue en vano. Todo fue un entrenamiento silencioso. Aprendiste a ser resiliente, pero ahora estás siendo llamado a ser receptivo. Lo que está atascado no está cerrado para siempre. Está esperando que tu mano se abra para dejar entrar lo nuevo. La lucha que libraste hasta aquí fue necesaria para que reconocieras tu propia voz, esa que siempre supo el camino incluso cuando el mapa parecía haber desaparecido. Ahora, el movimiento exige que ceses el esfuerzo de buscar y pases a practicar el arte de ser encontrado por la providencia que siempre estuvo al acecho, solo aguardando el momento en que dejaras de correr. No hay necesidad de prisa, pues lo que ya está sellado en el plano invisible solo aguarda tu permiso para manifestarse en lo visible. Calma el ritmo de tu mente y percibe que, aunque el mundo exige prisa, tu espíritu se nutre de pausas y de una entrega que no necesita explicaciones para quien observa desde fuera. Estás cruzando el umbral de una nueva estación, donde la resistencia será sustituida por el flujo y la ansiedad por la confianza. Lo que antes parecía un callejón sin salida es, en realidad, el punto de giro donde finalmente desistes de ser el único arquitecto de tu historia y permites que el autor revele el próximo capítulo. Siente cómo el peso de los hombros disminuye a medida que aceptas que no necesitas cargar el mundo, sino caminar sobre él con la ligereza de quien sabe hacia dónde está siendo llevado. La transformación es silenciosa,
pero es absoluta, y cada señal que reconociste en las últimas horas no fue un azar, sino una invitación formal a esta transición que estás viviendo ahora, en este instante. Este momento de claridad que alcanzas ahora es el inicio de tu liberación definitiva. Si has percibido que las conversaciones a tu alrededor han perdido sabor, que tu sueño ha sido interrumpido por una inquietud que no es preocupación, sino un aviso, y que ciertos números se han repetido ante tus ojos con una frecuencia extraña, sabe que esto no es una falla del sistema, es un llamado, es el menor acuerdo, pero es real. Has operado bajo la falsa creencia de que necesitas mantener todas las cuerdas tensas para que tu barco no se pierda, pero la verdad es que muchas de esas cuerdas ya no están atadas a nada hace mucho tiempo. Solo sigues tirando, con miedo de que si sueltas, la deriva te lleve al olvido. Pero tu barco no está a la deriva, está siendo conducido por una corriente que aún no puedes ver. Hay un patio oculto dentro de ti, un lugar que nunca visitaste porque te enseñaron a mantener la puerta cerrada bajo el pretexto de seguridad. Allí, en el centro de ese patio, reside una voz que fue silenciada por generaciones. Una voz que guardaba la llave de tu verdadera fuerza. Escribe y vuelve aquí conmigo. Para integrar esta nueva frecuencia, el sello de la mañana es tu ancla. Al despertar, antes de cualquier palabra o tarea, coloca la mano sobre el pecho y solo respira, reconociendo que la vida que te anima no depende de tu productividad. Suelta el peso del día antes de que siquiera empiece. Respira hondo conmigo, quédate con eso por un instante, no como una métrica, envía esto a esa persona, no como una recomendación, como una entrega, del mismo modo que llegó a ti, por aviso, no como un deseo, no como una esperanza, como una confirmación. Escribe despacio, estás comprometido, estás enviado, estás siendo conducido. Ahora mismo en todo el mundo, otras personas están recibiendo este mismo reconocimiento. Eres parte de algo que no se anuncia con ruido, y es exactamente por eso que es real. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios, y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando, y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado.